De regreso, perdón, pero como es la frase, palabra famosa, ya, estamos de regreso y está con nosotros en el estudio de TC Televisión Edwin Jardín, secretario nacional de Transparencia. Edwin, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Rodolfo, a ti, buenos días a toda tu audiencia, gigante audiencia que tiene esta lección en la mañana. Vamos, Edwin, secretario nacional de Transparencia, en el 30S, y hoy día estamos 30 de septiembre, a un año, mucha gente dice, por ejemplo, que falta transparencia, y ahí nos tienes que ayudar. Por ejemplo, ¿qué pasó con las balas? ¿Quién ordenó limpiar? No solo afuera, sino adentro. Y hay un reclamo del señor fiscal general, del doctor Chiriboga, a quien yo tengo el honor de conocer, señor, una persona así, que dice, bueno, aquí no es quien limpió, es quien dejó limpiar. ¿Cómo puede ser que en la escena de un crimen donde mueren 5 personas va alguien y lo deja perfecto? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Mira, Rodolfo, creo que esa es una de las bases ese es uno de las bases de los principios para que no se haya podido profundizar la investigación que se realizó. No creo que uno de los hechos más lamentables que puede pasar alrededor del 30 de septiembre es que todo quede en impunidad, porque ese hecho que ha sido permanente en nuestra historia, de que las cosas se le echen tierra encima y de que queden en impunidad, ha hecho y permite que se sigan repitiendo. Claro, entonces un nunca más real es cuando podamos realmente establecer responsabilidades, establecer sanciones. Creo que ahora, para el fiscal, a mí me dio mucho aliento en esta semana escuchar al fiscal el decir que tiene que redireccionar la investigación y que hay muchas cosas que no se han considerado, y una de esas es esto. Hay expedientes perdidos. El fiscal dice que hay expedientes que están incompletos o que no aparecen. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que claro, y tienes otros hechos que gente que fue testigo, por ejemplo, de la muerte de Juan Pablo Bolaños, nunca ha sido llamada a establecer su versión, a dar su declaración. Entonces, todo eso creo que hay que articularlo y creo que sí vamos a poder llegar a establecer una investigación profunda, seria, que nos permita determinar responsabilidades alrededor, y no solamente de quienes estuvieron, podríamos decirle, como ingenuos utilizados de ese 30 de septiembre, sino en lo global, quienes estuvieron atrás de esa manipulación, algunos elementos de la Policía Nacional. Ya. A ver, el tema es que el país tiene que encontrar la verdad, no solo porque hay que encontrar la verdad, porque la verdad se tiene siempre que saber de lo que sea, aunque sea quien le echó sal en abundancia a la sopa, y esto es mucho más grave que eso, sino porque hemos caído, una parte de la población ecuatoriana ha caído en el maniqueísmo de que por un lado aquí no pasó nada, y por otro lado algunos que ya más o menos también piensan que el 30 del año pasado se derrumbó el Coliseo de Roma. Tiene que haber un punto, no tiene por qué ser medio, pero tiene que haber un punto cierto. ¿Cómo llegamos a ese punto cierto? A ese punto cierto vamos a llegar en medida de que vayamos, primero, reconstruyendo la historia, segundo, viendo cuáles fueron las condiciones que se generaron ese día. Se generaron muchas condiciones que, si nos vamos a la historia reciente, son similares a las que se generaron para el derrocamiento de Abdalá Bucaram, para el derrocamiento de Maguad, para el derrocamiento de Lucio. Las condiciones fueron similares. Entonces esas condiciones se pretendieron generar. Lo que no se consideró ese día, los que planificaron este tema, es que esta vez existía una ciudadanía que respaldaba el proceso de cambio y que respaldaba al presidente de la República, ¿no? Claro, esta vez la gente no estaba en la calle pidiendo que se fuera el presidente, era la policía en el caso concreto que tenía esta motín y subordinación, el nombre que se le quiera dar, pero aquí las cosas tienen que quedar claras, sumamente claras, porque cuando hay 5 ecuatorianos muertos, no es broma. Cuando cayó Bucaram no hubo muertos, cuando cayó esa cosa llamada Maguad tampoco hubo muertos, cuando cayó Gutiérrez hubo un muerto por un tema de una bomba lacrimógena, 5 muertos de tiro. Así es. Fueron 5 muertos, y los 5 muertos podríamos llamarle, estaban entre los que fueron a rescatar al presidente del hospital de la policía. Justamente ahí están los 4 muertos, el otro muere en una circunstancia todavía no muy clara hacia el regimiento Quito, ¿no? Claro, alguien tiene que aclarar esa circunstancia no muy clara. ¿Dónde estabas el 30 del año pasado, a esta hora? A esta hora estaba camino al regimiento Quito, justamente, a esta hora, o un poco más tarde. Bueno, yo llegué llegamos conjuntamente con el ministro Yalc y el presidente Algoy, y luego al regimiento Quito. Estuve en esas circunstancias, entonces yo te puedo decir que yo viví toda esa violencia que se generó, y esa violencia y esos rostros de violencia son reales, no son un cuento, es real, las agresiones que vivimos, tanto verbales como físicas, conjuntamente con el presidente. No, la televisión dio cuenta de eso. Edwin, muchísimas gracias, ha sido muy amable acompañarnos hasta ahora y en este día. Un gusto de verte como siempre. Gracias, Rodolfo, un abrazo a la distancia. Conmigo hasta el lunes, vienen inmediatamente los titulares del noticiero. Feliz fin de semana, chao.